Bueno, vamos a hablar de otro tema que es bien preocupante, que es el uso que sigue esto del hilo curado. Quiero decir, esto por normativa está prohibido hace varios años en nuestro país y hay situaciones que ya se han registrado en el caso de un motorista y también de un ciclista que muestran obviamente la gravedad de utilizar esto, sobre todo en fiestas patrias, en el tema del uso para elevar volantines. Tenemos ya a Fernanda Yure que nos va a contar de estos casos y también de la normativa que existe en nuestro país respecto a la prohibición del hilo curado. Hola Fernanda. Hola Vivi, hola Roberto, muy buenas tardes. Claro, tal como ustedes decían, es una práctica bastante grave y responsable, pero también es recurrente. Tú bien lo decías, está prohibido según la normativa, pero es algo que todos los años continúa sucediendo, pese a que las autoridades y las policías advierten y hacen incluso campañas para evitar que este tipo de situaciones se repitan. Precisamente esto ocurrió en las fiestas patrias. Lo último que se registró fue justamente el día de ayer el caso de una persona afectada precisamente por el uso de hilo curado. Lo que sucedió precisamente ayer en la comuna de Lo Barnechea con un motorista que se trasladaba por el puente La Dehesa. Él se trasladaba recurrentemente por ese lugar cuando de pronto siente un dolor bastante intenso en su rostro, específicamente en su nariz, y realiza una maniobra para revisar qué es lo que sucede. Es ahí cuando observa que está sangrando con bastante abundancia, se queda en el paso peatonal y se percata de esta situación, de que se encontraba él con este hilo curado precisamente en su rostro. Es en ese momento que llega Carabineros de la comuna también de Lo Barnechea y personal municipal a auxiliarlo. Logran prestarle primeros auxilios y lo trasladan hasta el SAPU comunal. En ese momento comienza toda una búsqueda bastante intensa por parte de Carabineros y también personal municipal con distintos dispositivos, también haciendo recorridos y buscando también en las cámaras de seguridad, y se percatan de que en las cercanías efectivamente había personas manipulando este tipo de elementos, elevando justamente volantines, como lo podemos ver todos los años, sobre todo en este mes de septiembre, y precisamente encuentran a la persona que estaba en esos momentos con este volantín con hilo curado. Una situación que está penada por ley, que incluso es específicamente la ley 20.700, y es por ello que detienen a esta persona por el delito de lesiones contra esta víctima de este accidente. Detienen a esta persona, que a disposición del Ministerio Público. Escuchemos entonces las declaraciones de Carabineros respecto a este operativo, también a cómo le prestaron ayuda a esta persona y el llamado que se hace también a todos los que son víctimas o testigos de hechos de este tipo. Escuchemos. Un motorista, en los momentos que se desplazaba por el puente La Dehesa, en la comuna de Barnechea, resultó con lesiones en su rostro y nariz producto de hilo curado. Gracias a información entregada por las cámaras municipales de la misma comuna, se logró identificar y detener rápidamente a una persona adulta que manipulaba y elevaba volantines. Esta persona será puesta a disposición del Ministerio Público a primer control de detención. Carabineros de Chile hace un llamado a la comunidad a denunciar este tipo de prácticas ilegales con la finalidad de evitar que personas inocentes resulten lesionadas con hilo curado. A pesar de todas las advertencias que hicimos, hay personas que todavía siguen utilizando el hilo curado. Gracias a la tecnología y a las cámaras de Lo Barnechea Seguridad, pudimos detectar a estas personas y ponerlas a disposición de la justicia. Tal como decía el alcalde y lo decíamos anteriormente, estas advertencias se hacen todos los años, se hacen distintas campañas preventivas para evitar este tipo de situaciones que lamentablemente se repiten. Otro de los hechos registrados fue justamente el pasado jueves, antes de las fiestas patrias, en el Cerro San Cristóbal. Estaba por allí Benjamín, que es un muchacho de 22 años que él realiza prácticas recurrentes a bordo de su bicicleta. Él hace ciclismo en ruta y precisamente se encontraba entrenando, ya que él va recurrentemente a ese lugar, cuando de pronto en un descenso se percata de que había un hilo atravesado que estaba afirmado, por así decirlo, entre las ramas de algunos árboles. Alcanza a frenar y hacer alguna especie de maniobra para esquivarlo, sin embargo no lo puede hacer en su totalidad y se corta precisamente el área del cuello. Él tiene que ser trasladado también hasta un centro asistencial. Todas las personas que están allí en el lugar lo intentan ayudar. Recordemos que el Parque Metropolitano es un lugar bastante concurrido,
sobre todo en estas fechas que se acerca la primavera. También en septiembre había bastantes personas, también peatones, ciclistas y gente realizando deportes. Le prestan ayuda, le advierten también en la clínica Ávila, que es donde lo atienden, que la situación pudo haber sido mucho peor, porque él tuvo cortes de profundidad de 2 centímetros, precisamente en el área del cuello, 2 cortes consecutivos, una situación que pudo provocarle incluso consecuencias mucho más graves. Escuchemos su relato. Ya quedan como 300 metros antes del accidente, me seguía topando con gente. De hecho, hay una curva antes y me acuerdo haberme topado con gente en la curva previo a toparme con el hilo. Y ahí me encontré con un hilo. El hilo está colgado, atravesado perpendicular al camino, como a la altura de los hombros. Y yo me acuerdo que alcancé a verlo justo antes de toparme con el hilo y mi primera reacción fue correr la cabeza hacia el lado y apretar los frenos. Cuando terminé de frenar, lo primero que hice fue bajarme la bici y no me quería mover de más porque no sabía si todavía tenía el hilo enganchado, entonces sabía que podía rajarme más si me movía mucho. Lamentablemente en este caso no se han determinado responsables ni se ha encontrado la persona que estaba manipulando este tipo de elementos, una situación bastante complicada, bastante compleja, y es por ello que nosotros también reiteramos lo que señaló Carabineros, tener que denunciar todo este tipo de situaciones, tanto las personas que son víctimas como testigos de estas prácticas que, como bien sabemos, son ilegales. Sí, y un descriterio absoluto hacerlo en un lugar como el Cerro San Cristóbal, con la gran cantidad de personas que precisamente visita esto para hacer deportes. Así que, además, volver a insistir, esto está absolutamente prohibido en nuestro país. Muchísimas gracias, Fernanda. Gracias, Fer.